Buenos días. A ver. Eh, Voy a llevar el carro al mecánico y me queda retirado, entonces podemos tener como aproximadamente una hora. Podemos tener como más o menos como una hora de preguntas y respuestas. Yo voy a decir, posiblemente algunos estén quizá descansando, pero en realidad más bien aquí la hora de California es más temprano. En otros lugares está más tarde ya. Entonces, ahora veo, vayan levantando la manita y ahorita veo para abrir micrófonos. Ay, Dios mío. Se va a hacer curioso porque ahorita que acabo de arrancar en la ventana, bueno, le tomo una foto para hacer una publicación ya después en Instagram o Facebook, ¿no? Una tarjetita de compro carros inservibles, una cosa así. Es que ahorita mi carro está todo polveado y luego ya la parte de la pintura ya está quemada. En fin, pero yo gustoso porque se le ha rifado mi carrito en la misión. Así que, y ahorita voy a que le arreglen algunas cosas porque tengo que hacer la registración. Y son los mecánicos que siempre me dan la mano lo más económico posible. Muchas veces, hasta yo no me quieren tomar, o más de una vez no me han querido tomar ni siquiera dinero. Lo cual les agradezco, ¿eh? Pero yo siempre, como el Papa Francisco, cuando fue a cambiar de lentes, de gafas, que le dijo al de la óptica, cóbreme barato, pero siempre cóbreme. Porque si no, yo también no me siento cómodo. Digo, habrá algunos vividores que saquen ventaja de eso, ¿eh? Pero yo intento que no. Digo, cuando no tengo nadie y me ayuda, pues que mejor. Ok, ahorita estoy en alto, voy a abrir algún micrófono. Los que quieran, nada más levanten la manita y ya abrí un micrófono. Hola Cristian, buenos días. Buenos días. Se escucha, tenía una pregunta. Hace unas semanas fui de visita con un familiar y me sorprendió mucho que me dijo que tenía a Jesús Eucaristía en su casa, en una custodia. Y la verdad me sorprendió mucho porque ella me dijo que supuestamente había llegado un sacerdote y a su casa de Colombia de visita y le había dejado ahí la Eucaristía, que para que ella la consumiera cuando se sintiera mal, enferma. Y ella pues no está en una enfermedad, o sea, que la limite. Entonces yo me quedé como, pues la verdad me dolió, porque dije, no estoy segura de qué es lo correcto, pero supuse que no estaba correcto que ella lo tenga ahí en su casa, porque pues ahí duermen en la recámara, la persona con la que fue el familiar, durmieron ahí, estaban tomados. Entonces se me hizo muy falta de respeto, pero no sé, mi pregunta ¿es correcto que ella lo tenga ahí? Ya. No, sin lugar a dudas no está correcto. O sea, yo conozco, bueno, primero, en mi tiempo de seminario, me acuerdo que íbamos a misiones y
una vez nos dieron un apartamentito de ahí, de la localidad donde íbamos a ir, y el sacerdote sí nos dejó el Santísimo ahí. Pero hay todo un contexto, hay un contexto de misión. Iba a estar solamente el tiempo de misión, porque la parroquia ya quedaba lejos. Entonces no había presencia de Jesús de Eucaristía en ese rancho, población, etcétera. Entonces, y finalmente éramos seminaristas los que estábamos ahí. Entonces ahí sí estaba el Santísimo en una casa, no en un templo, etcétera, que es donde debería de estar, o capilla. Pero bueno, nuevamente son las circunstancias concretas de un campo de misión, etcétera. Y evidentemente el día que nos fuimos, se retiró de esa casita, que ya no me acuerdo si era de alguien y que la desalojó y la prestó para nosotros, no sé, ya no me acuerdo, fue hace muchos años. Entonces, lo que sí me acuerdo es que hasta tuvimos que limpiarle el techo porque pues, evidentemente pusimos ahí de estar al Santísimo y pusimos una vela y la vela con el humo negro pintó ahí de negro el techo. Entonces, y evidentemente lo pusimos en un lugar en donde el que estuviera ahí, etcétera, fue un ambiente de silencio, o sea, no nos iban en la cocina o cosas así. Entonces, o sea, a lo que voy es, per se, por sí mismo, pudiera estar el Santísimo en una casa y no en una capilla, templo, como es donde debería de estar. Sí, bajo ciertas circunstancias, pero por lo que usted me cuenta, esto no aplica para permítanme que me estoy subiendo aquí el freeway y creí que no había tanto tráfico. Denme un minutito. Me va a aventar para. Ok, ya. Listo. Entonces, en las circunstancias que usted está diciendo, no. He escuchado, conozco también de una señora, pero parece que ahí el obispo le dio permiso. Es una señora que tiene una gran, bueno, no sé si decir colección sea la palabra correcta, pero una gran colección de reliquias de santos, y pues tiene básicamente como un lugar casi de santuario ahí en su casa, con todas esas reliquias, y hasta lo que sé, nunca lo he comprobado porque nunca he ido a la casa de esa señora, el obispo le dio permiso de tener ahí el Santísimo. Personalmente a mí se me hace todavía, en ese caso, impropio. No sé cuál sea la decisión del obispo. Muchas veces los obispos, bueno, es que a veces hay laicos que, como decimos en México, barbean a las autoridades con donativos, con todo esto, y servicio, y aquí yo le ayudo, y aquí todo eso, y después se cobran con favores, ¿no? Y a veces los sacerdotes y los párrocos no tienen los pantalones de decir, a mí no me ata con favorcitos, ¿no? Entonces, y menos de esta cuestión, porque me parece, primero me parece desproporcionado, ¿va? Porque esa señora debe tener el Santísimo ahí por las meras reliquias. O sea, o no sé por qué otra cosa, es una laica como cualquier otra laica, porque los otros laicos no pudieran tener el Santísimo en su casa. O sea, para mí es una decisión equivocada del obispo, salvo que se me esté pasando alguna información, eh, dado que no es propio. O sea, el Santísimo tiene que estar en un lugar consagrado, precisamente para la adoración. Cuando sale, es precisamente con fines, como por ejemplo con los enfermos. Si la persona está enferma y todo eso, no le puede dejar así como si fuera despensa, ¿va? Bueno, aquí le dejo varias formas consagradas porque para empezar, un laico no puede comulgar por sí mismo. O sea, es decir, de la patena o del copón, un laico no puede tomar la hostia y consumirla. Tiene que ser dada por el sacerdote o por un ministro extraordinario de la comunión. Pero, por ejemplo, ese ministro extraordinario de la comunión tuvo que, o sea, es que son detallitos también pastorales un poco delicados, ¿no? Pero el punto está en que no es la manera de manejar esa situación. Si la persona está enferma y todo eso, y supongamos está en una localidad en donde el sacerdote no puede ir frecuentemente a darle la comunión, más bien se le ayuda a la persona
a que haga comuniones espirituales. Ciertamente, sustancialmente no es lo mismo, pero finalmente el Señor suple. O sea, el Señor sabe que en ese caso hay una cuestión de salud y de distancia, en donde el sacerdote no puede darle la comunión todos los días, o un ministro extraordinario de la comunión, que eso también es otra cosa. O sea, que a veces hay gente que critica bastante de esto de que los laicos no tienen manos consagradas para tocar el cuerpo del Señor. Pues habría que decirles, sobre todo los primeros cristianos, ahí tenemos inclusive a un niño, San Tarcisio, eh, que llevaban la comunión a los presos y que llevaban la comunión a los enfermos. De hecho, desde ahí, en los primeros cristianos, de ahí es el origen de los sagrarios, de los tabernáculos. O sea, en realidad, las primeras misas se consumía todo, se consagraba y se consumía todo, no se dejaba nada. Pero cuando había enfermos, los presos en las persecuciones y todo esto, se empezó a reservar una porción de las hostias consagradas para poderlo llevar. Y de hecho eso se llama, por ejemplo, para los enfermos, viático. Los viáticos, por ejemplo, cuando yo hago un viaje, una misión, etcétera, yo pago generalmente mis propios viáticos. A veces las comunidades me ayudan con la gasolina y todo eso. ¿Por qué? Porque está diciendo es una cuestión del peregrinaje. Somos peregrinos y necesitamos esa fuerza para seguir peregrinando. Entonces alguien me lo lleva. Y ahí yo sí creo que yo creo que lo que sí estoy de acuerdo es de que los ministros extraordinarios de la comunión tienen que estar más en las cárceles, en los hospitales, que dando la comunión en un templo. En un templo tendrá que ser en caso extraordinario que el sacerdote no pueda, lo que sea. Pero de ahí en más, es en estos casos. Y lo saco a colación, ¿por qué? Porque posiblemente el sacerdote no puede llevarle a ese enfermo o a esa enferma la comunión, pero tendrá que hacerse un equipo de ministros extraordinarios en el cual se comprometan para llevar la comunión. Entonces, pero además, si usted me dice que ni siquiera está así como que enferma como para que le estén llevando la comunión, pues es todavía más escandalizante. Aquí yo lo que diría es una cuestión de conciencia. Si yo me entero de eso, yo tendría que dar reporte a la diócesis. Quizá primero al párroco de la locación como tal y después a la diócesis. Aunque si se va directamente a la diócesis no hay problema, pero porque de hecho corre hasta peligro estar dejando la presencia de Nuestra Señora así, de manera irresponsable, en una casa, sin saber qué trato se le va a dar, ¿va? Entonces, a mí me parece grave esa situación. No, yo no me quedaría solamente en que si se puede, no se puede. Si si está pasando y todavía tiene el Santísimo ahí en su casa, yo sí daría reporte a la diócesis. Ya si la diócesis hace o no hace, le digo, o sea, esta señora que conozco, supuestamente el obispo sí le da permiso de tener ahí el Santísimo. Entonces, pues bueno, ya ahí va bajo la responsabilidad del obispo, si da esa autorización. Si hay más personas que quieran hacer preguntas, y vayan levantando la manita. Ok, ya abrí como 2 micrófonos. Buenos días. Sí, miren, mi pregunta es, bueno, mi suegra, ella tiene una enfermedad terminal y pero ella es evangélica. Yo he pensado mucho en decirle a ella que si le gustaría confesarse, recibir la comunión, pero no sé cómo, ella tiene ya muchos años ella se bautizó. Y, esto último no lo escuché. Sí, ella se bautizó por segunda vez en esa religión evangélica. Okay. Entonces no sé cómo decirle a ella si aceptaría ella confesarse, a recibir la comunión, verdad, los santos óleos, la unción de los enfermos, pero no sé cómo decirle. Y pues sí me siento mal, pues, por sabiendo yo que ella necesita todo eso y no haberle dicho hasta el momento, me siento mal por eso. Entonces, sí me puede ayudar. Ok, listo. Suelten el micrófono para poder responder.
son de los casos que yo digo, cada caso es cada caso. Depende de cómo es su suegra. O que creo que dijo, bueno, la persona esta, porque pues dependiendo de cómo uno conoce, uno sabe cómo llegar a la persona. Uno sabe que a algunos pues le puede llegar con la palabra, a otro con algún regalito, o sea, dependiendo, ¿eh? Entonces, agarrarla, uno sabe inclusive no solamente de si con la palabra, con qué palabras y todo eso, sino en qué momento. Entonces, en eso yo no le podría ayudar porque yo no conozco a esta persona y no sé de qué manera. Ahora, en cuanto a la duda principal de si decirle o intentar que ella pueda recibir estos sacramentos, en eso sí, totalmente, porque esto pues ya se juega su propia salvación. Entonces, pero ahí sí yo lo que haría es ponerme en oración, también formarme, sobre todo, por ejemplo, si le voy a hablar de la unción de los enfermos, porque hay mucha superstición con eso. De hecho, mucha gente no lo quiere recibir porque cree que solamente se la da a los que ya están moribundos. Entonces no se quieren poner porque no, o sea, no necesitas estar ya agonizando para recibir la unción de los enfermos. De hecho, cuando se está agonizando y todo eso, la iglesia a la unción de los enfermos le llama así, extrema unción, ¿no? Entonces, pero la unción de los enfermos, tal lo cual es la unción para los enfermos, ¿verdad? Entonces, permítanme que aquí hay unos trailers que nomás no se meten o no se meten. Voy a aprovechar para añadir esto. Disculpe que la interrumpa. Sí, yo a ella sí puedo, sí me animo a decirle a ella, pero temo por sus hijos, toda su familia, que ellos no van a querer llevar el sacerdote ni hacer nada. O sea, mi suegra sí. Yo creo que ella sí, pero toda su familia no, porque ellos están muy metidos a esa religión. Disculpe la interrupción, lo escucho. Ya. Pero la señora está con ellos. Sí, ellos la cuidan. Ya. Pues aquí la única cosa es de que si ella quiere y ellos no quieren, ahí sí uno pudiera pelear, ¿cómo se llama? Bueno, en el buen sentido de la palabra, pelear con ellos para decir, más allá de lo que ustedes crean, respeten la voluntad de su mamá. Punto. Y si no, yo hasta vería unas cuestiones legales, ¿ya? Porque aquí hay un impedimento ante una cuestión que está en plena legitimidad de ella de pedirlo. O sea, una vez que ella quiera, los hijos no pueden estar presionando, salvo que la señora ya esté como delirando alguna cuestión, ellos sí se pueden agarrar de eso, o sea, ella no está consciente como para tomar decisiones, porque eso se ve mucho en la firma de testamentos y todo eso, a ver si el que firmó el testamento estaba todavía lúcido y todo eso, pero por eso yo creo que tiene que ser lo antes posible, porque si tiene una enfermedad terminal y ella pueda estar perdiendo un poquito el raciocinio, la conciencia, una vez que pase eso va a ser muy complicado. Previamente, inclusive ahí el sacramento se tiene que, ciertos sacramentos se tiene que dar en conciencia, ¿no? Por ejemplo, la comunión, tiene que estar consciente. Entonces, yo lo haría lo antes posible y si no, pues, solamente orar e interceder por ella. Saber que porque la otra cosa sería eso, o sea, si ella está bautizada, y pues lo está. El otro supuestamente bautismo, eso, digo, se oye despectivo, pero como yo les digo, es una manera de remojaron, ¿va? Porque el bautismo imprime carácter y eso no se quita. Entonces, pues eso, yo dividiría en dos. Una, yo sí haría todo lo posible para que ella reciba los sacramentos, sobre todo de la unción de los enfermos, y sobre todo hay una cuestión en cuanto también a la confesión. Esto muchos laicos no saben, es increíble, más de un sacerdote me he encontrado que no lo sabe. Cuando una persona está agonizando o en una enfermedad terminal y todo esto, o sea que ya está en las últimas,
se le puede dar lo que se llama la absolución papal. La absolución papal, o sea, con el poder de las llaves de Pedro, que se le da a todo sacerdote que auxilia a una persona agonizante. Y la absolución papal da, ahí se me fue el término, indulgencia plenaria. Entonces, eso es importantísimo. Imagínense, no solamente que pueda confesarse, recibir el perdón y todo esto, sino además recibe indulgencia plenaria, porque el sacerdote tiene autoridad en casos de agonía y muerte, de recurrir al poder de las llaves de Pedro que tiene solamente el Papa, evidentemente, y dar la absolución, conllevando consigo la indulgencia plenaria. O sea, no hay pocas obras de misericordia como auxiliar al que está falleciendo. Es pocas. O sea, yo hace que fue hace 2 años por ahí, que yo lo publiqué de una amiga modelo y cantante y todo eso, fue súper joven, empezó a tener un dolor de cabeza y todo eso. Ella se había distanciado un tanto de mí, pero con todo y todo, Dios fue providente y poquitos días antes me llamó, etcétera, y a los poquitos días entró en coma pero pude con lo del hermano para que pudiera haber un sacerdote a darle la unción, etcétera. Entonces, son de las cosas que uno no tiene que dejar en balde. Si uno tiene, y sobre todo si uno lo tiene en su conciencia, yo sí creo que Dios está pidiendo que al menos el acercamiento. Y después ella tendrá la libertad de aceptar o rechazar. Pero y si rechaza, pues no hay nada que hacer. Pero si acepta y son los hijos que quieren, yo ahí sí entraría en la medida de con la mayor calidad posible, pero en pelea con ellos. Porque sobre sus cabezas cae también la responsabilidad. Si ellos al fin, ella queriendo y ellos lo impiden, darán cuentas delante de Dios que hayan impedido que su madre recibiera esa gracia sacramental, ¿no? Había abierto otro micrófono. La otra persona, si quiere hablar. Ok, abrió otro micrófono. Hola, Cristian, buenos días. Buenos días. Hacerte una pregunta. ¿Podrías de pronto repetir o explicar mejor la parte que hablaste de la solución papal cuando una persona está a punto de muerte? ¿Cómo? ¿Cómo era esa parte que dijiste de que una persona en agonía puede recibir una solución papal para las indulgencias plenarias? Sí, o sea, la absolución, un sacerdote que da una absolución a un moribundo puede dar la absolución papal, lo cual no solamente, porque recuerden que la absolución perdona los pecados, pero no, todavía uno, por eso se deja una penitencia, uno tiene que reparar las consecuencias del pecado. Uno ya está perdonado, pero las consecuencias del pecado, uno las tiene que empezar a reparar aquí. Si no las repara aquí, para eso es el purgatorio. Uno purga, en el purgatorio no se purgan los pecados, bueno, los veniales, pero los pecados mortales, si uno muere en pecado mortal sin arrepentirse, se condena. Entonces, pero uno puede estar perdonado y le hayan dado la absolución, pero si no reparé las consecuencias y me muero, voy al purgatorio según el nivel de las consecuencias de mis pecados, ¿no? Porque hay muchos niveles dentro del purgatorio. Entonces, para un agonizante se tiene esa gracia de misericordia si el sacerdote le da la absolución, le puede dar la absolución papal que da indulgencia plenaria. Entonces, que esa interviene ya no en el pecado, sino en las consecuencias del pecado. Entonces, por eso es una gran gracia agonizar. Pero esa absolución solamente se da para los agonizantes. Ok. Perfecto, sí, tenía esa duda. Muchísimas gracias. Ya, okay. Ok, abrí ya como 2 micrófonos.
Bueno, ¿qué tal, Sí, Cristian? Bueno, tengo una duda. ¿Cuál es el objetivo de la nulidad matrimonial? Por ejemplo, si yo me doy cuenta que mi matrimonio tiene causa de nulidad, que no realmente no hay un sacramento, eh, a la hora de solicitar la nulidad matrimonial, ¿es como para decir, bueno, terminemos el matrimonio y ya? ¿O es como para decir, bueno, realmente no tenemos un sacramento, entonces hagámoslo otra vez de nuevo desde el principio y hagámoslo bien? ¿O algo así? No. ok, listo. Si quieres suelto el micrófono para hacer feedback. Eh, yo creo que la pregunta se puede responder a varios niveles, ¿va? Primero, siempre aclarar la declaración, por eso se llama declaración de nulidad, porque muchos llaman anulación o que la iglesia me anule. La iglesia no anula nada, ni da anulaciones, como si fuera algo que existe y pues ya con esto se le anula. No, la iglesia investiga y declara que ese matrimonio era nulo, es decir, que nunca existió. Pero la iglesia no hace nada como para que antes era y ahora no era. Entonces, sino simplemente investiga y discierne y ve que si hay parámetros que eran fundamentales para que se dé el sacramento y no estaban, pues no hubo matrimonio y eso por eso se llama declaración, simplemente declara que no hubo matrimonio. Entonces esas personas no es que puedan volver a casar, se estarían casando por primera vez. Alguien que tiene una declaración de nulidad no se le está dando permiso para volverse a casar, porque en realidad nunca ha estado casado. Entonces, eso así en términos técnicos. Ahora, en términos espirituales y pastorales, de hecho yo generalmente, salvo casos graves, por ejemplo, violencia, que son cuestiones de seguridad y todo eso, cuanto antes el divorcio y cuanto antes la declaración de nulidad, si es que hay causas para eso, ¿verdad? Por cuestiones también de seguridad. Pero de ahí en más, cuando son cuestiones de problemas propios de matrimonio, etcétera, y todo esto, ahí yo digo que pudiera su matrimonio tener causa de declaración de nulidad, pero yo sí los incito a querer salvar su relación. ¿Por qué sentido? Porque, bueno, la otra vez también fue preguntas y respuestas con una señora que decía un señor ya había tenido 2 declaraciones de nulidad. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, vamos a coleccionarlas. O sea, aquí hay una grave responsabilidad por parte de las autoridades eclesiales. Es decir, esta persona todo parece que no está capacitada para el matrimonio, no está habilitada para el matrimonio. Critican tanto al Papa Francisco por el numeral controversial de los divorciados vueltos a casar, que le llaman en De Amoris Laetitia, pero primero me parece que no se han leído toda la exhortación. Pero si algo dice el Papa es, la Iglesia tiene una grave responsabilidad en todos estos conflictos. ¿Por qué? Porque, no sé, un muchacho para ser sacerdote tiene que ser seminarista al menos por unos 5 o 6 años. Alguien para casarse, unas platiquitas y ya. Entonces hay una cuestión de preparación. Alguien está tratando de hablar. Déjeme terminar porque si no se mete y se hace feedback. Entonces, hay una cuestión de idoneidad en el sentido no perfeccionista, ¿va? Porque nadie puede decir, yo voy a ser el perfecto esposo, la perfecta esposa, no. Pero en las cuestiones esenciales, uno sí tiene que entender que el sacramento reclama una cuestión básica y de fundamento. Ejemplo, esto creo que ya alguna vez lo dije. Yo siempre he dicho, si mi vocación es el matrimonio y todo eso, yo sin problema alguna me podría casar hasta con una prostituta. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la fidelidad en el matrimonio no tiene que ser tanto esperar de ella. Ella desde luego me va a decir en la boda, ¿verdad? Y prometo serte fiel en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, Pero ahora, ¿lo va a cumplir? Yo no sé. Eso no está en mis manos. Ahora, la fidelidad que yo pueda tener a ella, esa sí depende de mí y evidentemente de mi relación con el Señor, porque por mis propias fuerzas no puedo. Entonces yo
yo no estoy esperando, si en dado caso me fuera a casar, a la mujer perfecta. Entonces, hablando de esto, una vez con un sacerdote muy, 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 muy bueno, con mucho discernimiento, me dijo, dice, perfecto, salvo una cosita, de que esa prostituta tendría que saber, a ver, ¿hay alguien tiene ahí el micrófono abierto? Les pediría que suelten el micrófono. Entonces, porque me entra el ruido. Entonces, me decía este sacerdote, eso me dice, perfecto, te felicito que tengas esa visión, porque es la visión de entrar al matrimonio, no estar esperando de que si me va a ser infiel o no infiel, no, sino si tú vas a ser fiel, si tú vas a donarte ahí. Entonces, en este caso, me dice, pero hay un pero. Esa prostituta tendría que entender lo básico y esencial del matrimonio. Por ejemplo, el hecho de la fidelidad. Otra cosa es de que pueda o no pueda ser fiel. O sea, que después tenga caído, lo que quiera. Pero que ella, al casarse, entienda que tiene que ser fiel a ti. Entonces, si no, evidentemente ese matrimonio ya sería nulo. Y así, o sea, hay varios elementos, ahorita no da tiempo como para desarrollar todo eso, hacer una charla sobre el matrimonio, pero eso es lo que pasa también, o sea, mucha gente va y pide un proceso canónico para ver si su matrimonio es nulo y que haya una declaración de nulidad y todo eso, para seguir con la siguiente pareja en la cual no está tampoco preparado. Entonces yo digo, por eso, antes de pedir una declaración de nulidad, asegúrense de verdaderamente haber trabajado en la relación previa. Aunque no hubiera sido ya matrimonio, pero que verdaderamente haya compromiso, donación, humildad para corregirse a sí mismo, etcétera, etcétera. Porque si no, listo, sacarás la declaración de nulidad, pero ahora sí que la pobre del siguiente hombre o la pobre de la siguiente mujer, porque va a ser otra víctima tuya. Tú tienes una inmadurez incapaz de poder llevar una relación del matrimonio. Más bien, yo sí creo que muchas declaraciones de nulidad tendrán que venir acompañadas de algún tipo de veredicto, no digo que en todos los casos, pero algún tipo de veredicto, es decir, listo, se le está dando la declaración de nulidad a esta persona, pero esta persona no está apta para casarse. Listo, no te casaste, listo, o sea, pero no vayas a entrar a otra relación porque tú no estás capacitado para un matrimonio. Entonces, podría ser bastante severo y repito, no sería para todos, pero hay casos en tan evidente decir, aquí hay declaración de nulidad y además se le tendría que poner a esta persona decir, tú no tienes preparado, psíquicamente no estás capacitado para llevar un matrimonio. Y por misericordia a futuras víctimas, decirle no, punto, y que a lo menos delante de la iglesia había un sacerdote que ayuda a muchos matrimonios en crisis y todo eso en la Florida, que un cubano muy bueno. Él ya falleció. Yo escuché, nunca lo supe de él mismo, pero yo escuché que él no casaba a nadie que él no haya preparado. Y la razón que decía es, ya se me pasó aquí en la salida del freeway. Estoy tan metido con esto, no voy a salir en esta, a ver. La razón que daba es, yo no quiero tener en mi conciencia el estar casando a unas personas que en lo básico para que se dé el sacramento no lo tengan. O sea, porque yo voy a tener que responder por andar dando sacramentos a personas que no están preparadas en lo básico, repito, no se trata de que sean santos y perfectos y todo eso, no. Pero dentro de lo mínimo que debe tener el sacramento, primero para que no sea nulo. Por eso, inclusive el Papa Francisco ha mencionado y ha dicho que él cree que una gran parte de matrimonios son nulos. Si se los revisara, son nulos. También sale la pregunta, a veces te dicen, ok, ¿y qué tal si mi matrimonio es nulo y todo eso? Yo lo que les digo, a ver, si se está llevando una buena relación, no se hagan jergas mentales y todo eso, se sigan y todo eso, porque hay una conciencia de que mientras la iglesia no declare lo contrario, en teoría pues ahí hay matrimonio. O sea, la iglesia tiene que declarar otro. Ahora, si ya hay circunstancias graves, etcétera, que sí
es recomendable, bueno, vamos a que la iglesia revise, porque chance y aquí ni siquiera estamos casados. Ahí eso es otro asunto. Pues bueno, pues eso básicamente podría decir. Creo que había abierto... A ver. Buenos días, Cristian. Sí, buenos días. Sí. Sí, mire, estoy aquí en Canadá, pero hace poco más de 30 años yo trabajé en México como supervisor de una línea de producción y tuve a mi cargo más de 100 muchachas. Entonces ellas, como lo veían como jefe, pues le pedían a uno que fuera padrino de sus hijos. Algunas de ellas eran madres solteras. Entonces, pues yo por buena onda y por mi falta de educación religiosa, pues aceptaba ser padrino. Me recuerdo que fui padrino de bautismo de un niño, de un bebecito, y padrino de primera comunión de otro niño, como de 12 años. Entonces, en mis exámenes de conciencia a veces me vienen remordimientos de que yo no tuve, ahora últimamente que me he estado enfocando más en nuestro Señor, yo no tuve el cuidado o la atención de seguir el procedimiento de ellos. De hecho, nunca los volví a ver. O sea, nunca fui a sus casas a visitarlos, ni al bebé, ni al niño. Las señoras pues nunca me reclamaron nada, pero sí, ahorita a veces pienso yo qué pasaría con esos niños si son delincuentes o son buenas personas, porque como yo entiendo que como padrino uno debe de seguir la educación de esas personas, al menos en el enfoque religioso, ¿verdad? Es un camino buscando hacia el amor de Dios. Entonces, ¿cómo pudiera yo reparar eso? Pues yo estoy en Canadá, yo no sé dónde viven ellos. De hecho, no recuerdo sus direcciones de esas señoras donde me invitaron, donde hubo los eventos en sus casas. Entonces, para mí se me viene un poquito de remordimiento a veces de esas cosas. Ya, ok. Si me suelta el micrófono para que no se entre el audio. A ver, voy a hablar un poco también por mi experiencia. Precisamente por mi ritmo de vida y todo esto, y sobre todo de movilidad, que pues ahorita por salud no estoy con tanta movilidad, pero para mí es imposible. O sea, tener una cercanía, primero física, y cercanía, no sé, por algún tipo de correo, teléfono, alguna cuestión, puede ser un poco, pero tampoco tanta, repito, por mis responsabilidades y todo lo que hago. Entonces, generalmente a mí cuando se me pregunta si quiero ser padrino y todo esto, siempre aclaro esta situación. Que ellos entiendan esta situación, si no hay problemas con los papás, que no esté tan presente en el sentido directo con ellos, pues adelante, he sido padrino. Pero, a ver, dame nomás un minuto porque aquí estoy metiendo en un cruce de freeway y no quiero que se agarrar el equivocado. Tengo que agarrar cuál. Permítanme. Es una parte donde hay una telaraña de freeways arriba y abajo. Okay. Sí, ya salí bien. Y de aquí son 22 millas. Ya aquí sí, ya voy directo para allá. Ok, listo. Ok, entonces lo que siempre les prometo, eso sí, a mis compadres es, obviamente por mi estilo de vida y todo esto, no voy a poder tener la cercanía que se debiera, pero sí tomo el compromiso de orar todos los días por ellos. Entonces, en eso sí, si yo, por ejemplo, no estoy orando por ellos, ahí sí yo tendría que tener un cargo de responsabilidad como tal. En general, que también quede claro, el padrino, la función del padrino, de hecho, padrino viene de ahí de padre, es hacer las segundas de un padre, sobre todo en la cuestión de la formación o acompañamiento espiritual. Aunque en la antigüedad era inclusive a nivel de económico y todo eso, o sea, por ejemplo, en tiempos de guerras y todo eso, y quedaban huérfanos, eran los padrinos que los agarraban y los tomaban como hijos suyos.
Entonces, esto ya no pasa tanto ahora, pero sí en cuanto a ser un segundo padre, en cuanto a la formación en la fe del hijo, entonces, del ahijado en este caso. Entonces, eh, eso sería lo óptimo. Pero, porque yo, aún no pudiéndolo dar siempre, acepto, porque hay que apuntar al bien mayor. Y el bien mayor, porque muchas veces, realmente, muchas veces me han pedido gente porque realmente, o sea, son migrantes acá, no tienen familias, no tienen amigos, no tienen nada. Entonces, no lo tienen aún. Es más, yo conozco varios sacerdotes que todo sea por bautizar al niño, todo sea por decir, mire, señora, yo soy el padrino, o sea, el propio padre, yo soy el padrino de él, ya, listo. Pero entonces, eh, creo que esta es la cuestión principal, ¿no? La cuestión principal es de que el niño que se va a bautizar o hacer su primera comunión, la confirmación, lo que sea, reciba el sacramento. La finalidad no es que reciba un padrino o una madrina, lo principal es que reciba un sacramento. Y si uno ayudó para que se pudiera haber dado ese sacramento, bendito Dios. Si uno después de eso puede dar el acompañamiento de manera física o de alguna otra forma, bendito sea Dios. Pero pero no siempre se puede, repito, hay muchas cosas. Pero la única que no es justificable no darla es la oración diaria por ellos. Y también aclarar una cuestión. Cuando digo oración diaria, evidentemente lo mejor sería es que cuando uno orara y te pido por mis ahijados y ahijadas, listo, textualmente. Pero, por ejemplo, en mi caso, ¿cuánta gente a mí no me ha pedido oración? O sea, que si yo nomás me pongo a nombrar la gente que me ha pedido oración, pues yo creo que las 24 horas me la pasaría orando. Entonces yo lo que les digo es, no es tanto el mencionar a las personas que le piden a uno la oración, sino es llevar vida de oración. Si yo, por ejemplo, en mi caso, que es alrededor de al menos de una hora de oración personal, aquí no estoy agregando ni rosarios ni otras devociones, nada más oración personal, una hora. Entonces, yo sé que se lo ofrezco al Señor, a veces se me vienen nombres y personas concretas, pues listo, las menciono, entre ellos mis ahijados, lo que sea, pero si no los menciono, no es que Dios vaya a decir, no escuché que dijiste Pedrito Pérez, o sea, es un infantilismo creer que Dios se maneja así. Entonces, lo que sí diría es, si ni siquiera estoy llevando vida de oración, ahí sí yo tengo una responsabilidad para aquellos en las cuales yo tengo el deber de estar orando por esas personas. Entonces, yo lo que te diría es, que te revises en tu vida de oración. Si te da curiosidad, trata digo, ahorita hay redes sociales, uno se encuentra personas que tenía años sin saber de ellas. Puedes tratar de buscarlos, saber qué ha sido de ellos, etcétera. Por eso sí, también les digo a mis compadres, si hay alguna necesidad en específico, déjenme saber. No, pues que tu ahijada está enferma ahorita. Pues listo, ya. O mira que está comportándose mal estos días, está muy rebelde. O sea, te tienen informado y uno puede hablar de una manera hasta más específica. Eso también puede ser. Pero y por eso es bueno siempre tener al menos algún tipo de contacto. Pero si no está ese contacto, yo diría quitaría el escrúpulo y si acaso metería el escrúpulo en el buen sentido de la palabra en mi vida de oración. Porque pues si no sabes dónde están direcciones, chance ni te acuerdas de los nombres de ellos y todo eso, pero tú sabes que lo que son tus ahijados, al no menos toma la responsabilidad a nivel de oración por ellos y haz lo necesario por buscarlos, saber al menos un poquito de su paradero y listo. Sí, gracias, me quedó muy claro. Bendiciones. Listo. Creo que había abierto algún otro micrófono. Buenos días, muy amable, gracias. Ya. Dígame. Sí, mira, mi pregunta es la siguiente. Mi papá murió hace un año prácticamente. Bueno, hace un poco más de un año. Él está en México y yo aquí en Estados Unidos. Él tenía aquí su cuenta cuenta de banco porque él trabajó aquí en Estados Unidos. Y la cuenta de aquí y la de allá la tenía a nombre de él y yo era como la secundaria, como dicen aquí, ¿verdad?
porque pues ya llevaba más de 20 años separada de mi mamá. Entonces, él me habló por teléfono y me dijo que dividiera todo entre, somos 5 hermanas. Y me dijo que por mi mamá no se preocupaba porque pues ella recibe seguro social. Y entonces pues la más chica no me cree, dice que no, que es una mentira, y pues también mi mamá. Y entonces yo estoy así como que en una situación muy difícil y pues no sé, yo creo que tengo que cumplir la voluntad de mi papá, ¿verdad? Esa es mi pregunta. O sea, la pregunta es que usted tiene como un cargo de conciencia de decir que posiblemente realmente su mamá no recibe ayuda de seguridad social y todo eso, y que más bien esa herencia tenga que ser a lo menos en parte para su mamá. No, ella recibe del Seguro Social de aquí de Estados Unidos una buena cantidad para ella vivir, vive muy bien. Y en realidad el dinero que dejó mi papá, pues en realidad no es mucho, pero él decidió dárselo, dividirlo entre las 5. Pero mi hermana, la menor, que vive con mi mamá, bueno, me empezó a decir que soy una ratera, que no es cierto, que mi papá no había dicho nada de eso. Entonces, pues, ya después de que yo pudiera sacar el dinero o cosas, si cada quien tuviese la voluntad, se lo daría a mi mamá, pero ellas antes empezaron a hacer una situación muy difícil, y entonces, pues, yo creo que pues debo de cumplir la voluntad de mi papá, ¿verdad? Y ya pues, no sé, es que me siento muy mal porque pues es mi mamá, y también pues mi papá me dejó eso antes de morir. Pero ¿cuál es su preocupación? O sea, ¿cuál es el problema en el hecho de cumplir la voluntad? El problema es que como mi hermana la más chica vive con mi mamá e hicieron a las dos, mi mamá y mi hermana la más chica, pues me están atacando y atacando. Entonces, yo no he podido sacar el dinero ¿Pero que le porque, están atacando por qué? O sea, porque ellas quieren que el dinero vaya todo para ellas. sí, perdón, sí, para mi Ese es el mamá. punto. O sea, ellos quieren todo el dinero. Sí, ellos quieren todo el dinero para ellas, lo cual no hubiera sido problema si ellas no se hubieran alejado y hubieran empezado a hacer tantas cosas muy feas. Ya. Sí, ¿Verdad? más allá del alejamiento, etcétera. O sea, aquí la primera cosa es, pero este mandato de su papá se lo dijo solamente verbalmente, no dejó nada escrito. No, él me lo dijo verbalmente, y Ya. todas mis hermanas saben que yo era la que pues le mandaba su dinero mensualmente a mi papá y también a mi mamá. Incluso pues mi mamá me dijo que le mandara ya todo, el de ella que tenía aquí en el banco, yo se lo mandé, y pues se han dedicado a decirle a toda la familia que yo me robé el dinero de acá. Ya. Usted es la única persona que tiene acceso a la cuenta de su Sí, papá. sí, Okay. es que Sí, entonces o sea, le pregunto por una cuestión, es una cuestión también es que ese es el problema. Si uno no deja por escrito y todo eso, después se vienen esos problemas. Entonces, pero hay un punto de credibilidad. O sea, su papá no le iba a dejar su última voluntad a alguien que no maneja su cuenta. O sea, no hace sentido. O sea, por si no le creen, pues entonces, o sea, ¿qué sentido tiene que su papá deje su última voluntad respecto a ese dinero con una persona que no puede hacer nada, porque no puede tocar ese dinero, porque no tiene la cuenta? no tiene acceso. Entonces, exacto, entonces usted tiene una credibilidad, a lo menos por presunción, de que se lo haya dicho por esta razón. Ahora, en la cuestión de, al menos yo con cuestiones de dinero y todo eso, yo digo los menos problemas posibles, el que esté tan hambriento de su dinero y todo eso, pues que se refunda con su dinero y todo eso. Pero aquí hay un punto, aquí hay una voluntad expresa de una persona.
Y en eso Exacto. yo sí creo que tiene que haber una cuestión de la lealtad, mientras esto no sea una materia de pecado. O sea, mi papá cuando murió no me pudo decir, y mi voluntad es que mates a tu madre. Pues no, o sea, eso no le puedo Mm, obedecer. Entonces, acá no hay una materia explícitamente de pecado, por lo tanto usted tiene la obligación de respetar lo ujú, que su papá dijo. Que exacto. sea, que no sea lo mejor, lo más equitativo, lo más justo y todo eso, eso ya tendrá que dar cuenta su papá de eso delante de Dios, punto. Sí. O sea, usted no ha hecho la decisión, usted simplemente está cumpliendo con Ujú, una decisión más correcta, más equivocada, más justa, más menos injusta como lo quieran, pero no es materia de pecado, porque aquí no hay o que ellas digan cuál es la materia de pecado aquí, pues no, para poder decir usted tiene que cumplir la cosa como se lo dijo mi papá. Entonces yo sí digo que tiene que cumplir la voluntad de su papá tal cual es, y lo ajá, que pudiera hacer, no sé, yo poniendo un poquito en sus zapatos, sí, si tan peleadas están con la cuestión del dinero, si su papá dijo, denle una parte a cada una de ustedes, sí, yo les mandaría mi parte. Ahí están. O sea, o sea si su Dios es el dinero, pues aliméntense. O sea, sí, yo puedo tener ese desprendimiento en el sentido de que no estoy atado. Puedo tener necesidad, soy el primero que necesita de ese dinero y todo eso, ujú, pero también eso puede servir una cuestión de testimonio dentro de la familia. O así, sea, en el hecho de decir testimonio porque tengo la palabra de cumplir y ser leal a una voluntad de mi papá, que ujú, podrá haber sido bueno, malo, pecador, lo que quieran, pero esa es su voluntad y no es materia de pecado, yo tengo la lealtad de cumplirla, punto. Ese es el primer ejemplo. Les ujú, gustará o no les gustará, pero ese tiene que ser un ejemplo de lealtad. Y segundo, el ejemplo del desprendimiento. O sea, es lamentable y eso desafortunadamente se ve tanto en las familias. Por eso yo les recomiendo, no esperen a que se estén muriendo. Yo mismo, mi testamento, que es muy breve, está en YouTube. Entonces, porque es lamentable mm, y las familias que se despedazan por herencias y todo eso, las cuentas también que van a dar delante de Dios, ujú, tanto los que roban, tal cual, porque muchos sí se roban la herencia y muchos sí sí, no falsifican testamentos o mienten de que el papá les dijo una cosa que realmente no les dijo. Bueno, pues así ellos es. darán cuentas graves delante de Dios. Y más si los miembros a los que también tenían que recibir eso y se les mintió y todo esto, tenían necesidad. Entonces, Ujú, yo en esa parte no, es ujú, como dice el Evangelio, o sea, sacúdete las sandalias, el polvo de las sandalias y siga al siguiente pueblo y que listo. Yo eso es lo que haría, respetar, porque eso sí, sí, critiquen, que digan lo que quieran y gusten, o sea, porque si por las críticas no voy a respetar la voluntad de mi padre, realmente ahí estoy actuando de manera inmoral. O sea, porque exacto. ahí me está interesando más mi nombre que la voluntad de mi padre. Mm, Entonces ahí yo lo que diría es cumplirla y mi parte, si tanto es su pelea por su dinero, yo se las doy. O sea, y, sí, y ya si ellos calumnian y todo eso, pues que sepan pues que, sí. que de cada palabra uno dará cuenta, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que en realidad mi papá eh, prácticamente nada más se comunicaba conmigo y con otra hermana que vive en Guadalajara. Eh, con las otras, pues se separaron, y también con mi mamá. Y cuando se enfermó, pues nos empezamos a reunir porque esa era la ilusión de mi papá, vernos juntas. Y la más chica de repente empieza antes de morirse junto con mi mamá. Entonces, a mí me ha dolido mucho, no por el dinero, sino porque pues la situación en que nos pusieron antes de que falleciera, Ya. ¿verdad? Y En esa cuestión ya cada quien la lleva en cuanto a mm, perdonar, ir sanando sí, eso. Por eso digo que yo hasta mi parte la daría como una atenuante y ajá, que un día, no necesariamente ellos lo van a valorar esos gestos en el momento de ahora, pero mm, y más si no se les cumplió
lo que ellos querían, que era toda la herencia. Entonces, Sí. pero el hecho de que yo esté dando mi parte, un día eso les puede servir para la propia conversión. Pero sin lugar a dudas usted haga ya lo que pidió su papá, porque Sí, uno no puede estar jugando con esa no, voluntad por parte de él. Él se pudo haber equivocado, tendría que haber administrado de otra forma, etcétera. Eso solamente Dios lo sabe. Pero al menos sí, lo que él pidió es pecado, no es pecado. no. Entonces, No, porque él sabía que mi mamá iba a quedar muy bien económicamente. O sea, ella vive en un pueblito que queda en los Altos de Jalisco y pues ahí es muy barato y le están dando muy buena cantidad de dinero del seguro social. Entonces, ella no está desamparada. Por eso mi papá tomó esa decisión de repartirlo entre las 5 y me dijo, tu mamá no me preocupa porque sé que ella va a estar bien con lo del seguro social. Y aparte, si yo tuviera mala voluntad, pues yo les digo a ellas, como nunca lo procuraron, si yo quisiera, yo pudiera decir, ¿sabes qué? Me lo dejó todo a mí, ¿verdad? Si yo ya, fuera otra persona, si no quisiera hacer la voluntad de mi papá, pero pues bueno, eso es lo que voy a hacer. Y pues ya. muchas gracias. No, no, ¿de qué? Sí. La otra persona que había abierto el micrófono, Sí, diga. mi pregunta es, ¿cuál sería digamos, su consejo para las personas que, digamos, empiezan a conocer de Dios y a servir? Y creo que Le muchos escucho muy somos... bajito. Si me puede, ¿Me si me puede escucha hablar un ahora? poquito más. Ahí un poco mejor ya. Ok, decía, digo, que cuál sería su consejo para las personas que comenzamos a servir a Dios y pues hasta qué punto se debe servir a Dios y como que a veces dejamos a la familia, o sea, cuál sería el consejo, porque siento que muchas veces queremos servir a Dios, lo cual es muy bueno, pero descuidamos a la familia y entonces como cuál sería digamos, la forma más adecuada, hasta qué punto servir, digamos, a Dios y que hasta qué punto preferir o estar con la familia. No sé si me explico. Ya. Sí, pero ¿a qué te refieres con servir a Dios? Porque atender a la familia es servir a Dios también. O sea, ¿a qué te estás refiriendo a servir a Dios? Sí, me refiero en el sentido de que estar en una comunidad o estar en la iglesia, porque por ejemplo hay personas que son casadas y están como sirviendo todos los fines de semana. Yo no digo que sea malo ir todos los días a misa, lo cual es muy bueno, pero como que muchas veces si hay actividades que tienen los hijos, o sea, los hijos tienen una vida, digamos, pública, ¿no? Y se olvida de que también los hijos tienen esa vida pública. Ya, ok, listo. Bueno, también es otra situación en la que yo diría cada caso es cada caso. ¿Por qué? Porque quiénes son esos hijos, quién es usted, quién es su esposa, etcétera. O sea, porque ahora sí, como se dice, hablando se entiende la gente. O sea, se puede organizar. Yo recientemente acabo de entrevistar a un chico, un periodista que hace documentales, o no documentales, reportajes de familias. Y yo lo encontré con un reportaje que le hizo una familia de 14 hijos, bueno, 16. Ahí es una cosa que no se me pasó a decirle que mejor le pusiera 16 porque a la misma familia dice que dos niños, dos embarazos, no creo si murieron antes de nacer o no sé, pero son hijos finalmente y siempre hay que contarlos. Entonces, pero bueno, si ves ese reportaje, 14 hijos y entonces hasta hacen un calendario, se sientan para los deberes, para esto y todo eso. Muchas de estas cuestiones se trata de organización. O sea, no se trata tanto en primera instancia de que si es bueno, si es malo, se puede, no se puede, sino si uno es, o sea, yo diría, han hecho el intento, por ejemplo, de organizar los tiempos, de estructurar y todo eso, o sea, de poner todo, como dicen, todo sobre la mesa. A ver, ¿qué tenemos, por ejemplo, para el mes? Hay tantos retiros, hay tantas misas, hay tanta el partido de fútbol del hijo, hay tantas escuelas, y se pone todo eso. Y como baraja, uno empieza a organizar, mira, pues vamos a organizar, y entonces, y se va organizando bajo prioridades, ¿no?
en el sentido de la fe, evidentemente la fe es una prioridad, pero hay elementos de la fe que no necesariamente son prioridad. Entonces, por ejemplo, la misa dominical, o sea, esa no la tienen que negociar, ¿verdad? La vida de oración a nivel de la familia, a lo menos un momentito, lo que sea, sencillo, lo que sea, pero, o sea, por eso digo, depende de cada familia, depende del proceso también de conversión de cada persona, como esté, pero aquí yo creo que en la mayoría, y eso les digo por experiencia, la mayoría se resuelve con organización. O sea, no empezar a quitar, no, estamos yendo demasiado a la iglesia, o estamos llevando demasiado cosas para las cosas de los niños, o estamos, porque también los hijos tienen que entender, o sea, si los hijos también creen que todo tiene que girar en torno a ellos, a sus actividades y todo eso, ellos son todavía parte de una familia, no son, o sea, en el momento que se independicen, pues bueno, ya ellos, ¿verdad? Pero a veces también uno puede estar dando el mensaje equivocado. O sea, yo entiendo que sí, porque sí lo he visto, hay algunos que exageran, es más, hay algunos que se la pasan prácticamente casi siempre en la iglesia, precisamente para huir de, de la familia, para huir de la responsabilidad de la propia familia, para no estar con el viejo, con la vieja, etcétera. O sea, entonces ahí sí, creo que era San Juan de Ávila, sí, San Juan de Ávila que le decía a los esposos, o sea, ¿de qué te sirve estar yendo a la oración o al sermón cuando tu esposo ni siquiera llega de trabajar y no tiene ni siquiera un plato de comida ahí puesto? Entonces, hay un testimonio, seguramente muchos ya lo conocen, ella ya paró de darlo por peticiones de las autoridades eclesiásticas, no porque esté mal, sino porque, bueno, hay cuestiones que se deben matizar porque son temas medio complicados. Se llama desde Gloria Polo, ella la mató un rayo y revivió, y es interesante. Pero ella dentro de esto yo no sé si lo dijo ya en el testimonio o me lo contó a mí porque tenía relación con ella, hace mucho que no hablo con ella. Pero bueno, el punto está la información importante. Ella decía que su papá era terrible, se convirtió ya poquito 2 años antes de morir, pero su mamá era la que era comprometida. Dice, ella, yo no sé cómo le hacía para atender a tantos hijos, le barría y le trapeaba el templo al padre, atendía a mi papá, lo tenía excelente y todo eso, y siempre tenía un tiempo para irse a la adoración al Santísimo. Dice, y ella misma dice, y hasta yo me burlaba de ella porque abría así los brazos y se quedaba como estatua. Y yo después le decía, mamá, ¿qué te la fumaste? Y toda la cosa. Sin duda, quien tiene su vida de fe organizada, siempre tiene tiempo. Hay un psicólogo también aquí en California que dice una cosa bien interesante. Dice, yo siempre tengo tiempo, el suficiente tiempo para la voluntad de Dios. Nadie, porque hoy muchos dicen, no tengo tiempo. Yo tengo todo el tiempo exacto para hacer la voluntad de Dios. Entonces la cuestión está en eso, en preguntarse cuál es la voluntad de Dios, qué está pidiendo a Dios de mi tiempo en este momento a mí, qué nos está pidiendo Dios, cuál es la voluntad de Dios como familia. Porque en este momento quizás Dios está diciendo, ¿saben qué? No sé, por la etapa en la que están, les conviene más bien dejar cuestiones así de hobbies, no sé, deportes, o diversiones, todo eso, y centrarse un poco más, a lo menos por un tiempo en la iglesia. Puede ser que no, que ya están bastante maduros en las cuestiones de la fe y dice, pueden dejar algunas cuestiones de actividades de la iglesia y ahora dar testimonio del evangelio en esas áreas, porque también alguien te diría, por eso tengamos mucho cuidado en limitar servir a Dios a estar dentro de un templo. Yo sirvo a Dios, o si su hijo juega fútbol, él puede servir a Dios dando testimonio, comportándose deportivamente al estar jugando fútbol, dando testimonio si se emborrachan después del partido, lo que sea, y no lo haga. No sé, cositas así. Entonces, son cosas que uno no puede limitar el servicio a Dios al mero hecho de parroquia, grupo, retiro, etcétera. Pero
ahí cada quien se revisa. Ahí cada quien se revisa y sin lugar a dudas el eje siempre tiene que ser la fe, porque es Dios el que me tiene que decir cómo quiere que organice hoy mi vida. ¿Cuál es el plan como familia que Dios tiene para nosotros en este momento concreto? En 3 meses chance y cambia, pero ahora ¿qué nos pide Dios como familia? Y yo digo, como familia se están reuniendo, están orando, se tiene plática, se tiene diálogo, porque es ahí donde va hablando también el Espíritu Santo y va moviendo. Y ahí es donde se puede identificar si las cosas de Dios son simple pretexto para huir de la responsabilidad que se tiene dentro del matrimonio, la familia, etcétera, o si verdaderamente son cosas que Dios está pidiendo y nos está nutriendo, etcétera. Entonces, no sé si te puede servir. Al final, la respuesta mejor es cada caso, y como no conozco el caso en particular, estos son así como unos parámetros generales que yo daría, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo creo que lo que usted dice es de organizar, porque, bueno, lo comento por el caso de una conocida mía que, bueno, ahora el hijo de cierta manera como que tiene desprecio a Dios, diciendo, yo no sé para qué quiere que yo vaya a la iglesia, diciéndole a los papás, ¿no? ¿Para qué quiere que vaya a la iglesia si yo ya no creo en Dios o no creo en Dios? Y entonces como que siempre le reprocha de que lo dejaron cuando él tenía partidos de fútbol y se dedicaron más a las cosas de Dios, a ir a los retiros, a las cosas que tenía la parroquia. Pero precisamente por eso estoy diciendo, es decir, eso apunta a que no hay vida familiar. O sea, entonces ahí es un punto o sea, también puede estar en verdad, o sea, diciendo verdad el muchacho, pero también dándole un voto de confianza a los papás, también el muchacho puede estar simplemente sacando un pretexto. Porque hay muchachos que hoy no son capaces de tomar sus responsabilidades y siempre acusan a todo el mundo, ¿eh? Pero siempre los papás tienen la culpa, desde luego que muchas veces tienen la culpa, pero la cosa no es tan así muchas veces, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un equilibrio, por eso cada caso es cada caso y sin lugar a dudas, pues sí, o sea, puede ser tan verdad lo que dice el muchacho, como puede estar exagerando, como puede ser que de hecho la circunstancia concreta que están pasando eso con el hijo es exactamente un llamado de Dios concreto a hacer algo, darle más tiempo o transmitir la fe o acercar a la fe desde otra manera, porque también es otra cosa, sí, misa y todo, pero es así como que, sobre todo cuando ya son de adolescentes para arriba, jóvenes, todo eso, pues ya uno no puede como que lo agarro de la oreja y lo jalo hasta misa, ¿va? O sea, a veces sale hasta más contraproducente, ¿va? Entonces, el amor siempre es creativo, pero repito, si no se lleva vida de oración personal, a lo menos, uno no va a tener el discernimiento. Y uno puede estar tomando malas decisiones, inclusive con recta voluntad, con buena voluntad, pero equivocadas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es importante el organizar y el orden, pero no en el orden como alguien que dirige una empresa. Claro, hay cuestiones que nos ayudan, ¿verdad? Como las tablas y todo eso, organizar los tiempos y todo eso, sino que sobre todo el orden provenga de quién es el origen del orden, que es Dios. Él es el que dice cuál es su voluntad. O sea, yo hace mucho tiempo, yo por mí estaría evangelizando en Asia, pero el orden que ha querido Dios es tenerme acá. Entonces, y así también, ¿cuántos santos se murieron en el camino de ir a una parte o naufragaron y fueron a rematar en otra? Y si son organizadores, pero a nivel de empresa, no, voy a agarrar otro barco y voy a ir a donde verdaderamente iba, porque tengo que conseguir el objetivo. Y el objetivo es los saldos de la empresa y los objetivos de la empresa, no. O sea, uno tiene que tener un orden, pero siempre en el orden de Dios, que no es el orden del mundo. O sea, nos podemos agarrar de ciertas cosas del mundo que nos da, de estrategias de cómo organizar los tiempos y todo ese tipo de cosas, perfecto. Pero cuando entramos ya en el orden de Dios, es atendiendo a una apertura a la voluntad de Dios, de que Él nos cambie, nos quite, nos ponga, etcétera. Y uno tiene que estar con la humildad necesaria, que solamente eso se genera dentro de la oración personal. Porque
porque solamente en el trato personal con él uno se va ablandando y se le va abriendo un poquito el discernimiento. Entonces, pues eso. Listo, pues miren, ya llegué a mi destino.